para ayudarles ahí a llegar al draft preparados. Estuvimos haciendo unos pequeñas encuestas en Instagram, nuestro, nuestro Instagram que se llama La Revancha Sports, con la gente, cuáles eran los señores top que le gustaba más entre Correa y Gleyber Torres y DJ LeMahieu y Ozzy Alvis. Entonces, hoy le vamos a estar respondiendo cuáles son para nosotros los que más indicados entre esa pareja. Y también vamos a estar debatiendo en cada una de las posiciones a todos esos jugadores que juegan esa posición y a los que le aparecen también en el fantasy, esa posición como segunda o tercera opción. Muy buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bien, Ramón, ¿y tú aquí? Como tú dices, aquí listos para una edición más en la que vamos a hacer un análisis, esta vez de las posiciones de segunda base y shortstop para el fantasy de béisbol. Ok, bueno, vamos a entrar en materia. Segunda base, una segunda base que inicialmente se caracterizaba por tener jugadores defensivos que tenían un poquito de velocidad y se ha caracterizado por eso, ¿no? Durante el tiempo, pero ahora ha cambiado un poco, han aparecido varios jugadores que le han dado una cara ofensiva a esa posición y ya se puede conseguir material ofensivo que apoye a los equipos del fantasy para poder solidificar ese equipo, ¿no? Que puedas tener. Inclusive en una segunda base puedes tener a personas que baten 20 jonrones, baten más de 280 de averaje y te pueden ayudar a hacer un trabuco, como dicen por ahí. Sí, sin duda, también es una posición que hay que estar pendiente de qué se escoge. Para mí la segunda base es una posición bastante complicada porque puede llevarte a cometer o a meterte en problemas con tu equipo de fantasy. El año pasado, por ejemplo, veíamos que José Altuve estuvo seleccionado en la primera ronda o comienzos de la segunda. Y básicamente el tema de Altuve era que Altuve podía generar y dar puntos en todas las categorías, por lo que robaba, por cada jonrones, bateaba para promedio. Altuve venía de estar contendiendo y en los últimos años ganó el título de bateo y eso lo hacía así y tuvo un bajón el año pasado, igual tuvo números bastante buenos, muy aceptables para un fantasy, pero sin duda Altuve el año pasado no rindió para aquellas personas que lo draftearon en la primera o en la segunda ronda, no rindió a ese nivel. Exactamente. Pero bueno, esa es parte de la lectura que se le da a los jugadores en cuando vienen de una temporada sólida, ¿no? Entramos, cuando vemos este año, vemos cosas parecidas, por lo menos con Ketel Marte, que es un pelotero que no estaba en el radar en unas altas rondas y aparece ahora, después de una temporada de 329 averaje, 32 honrones, 92 impulsadas y unas 8 net stolen base que después suman para lo que necesita la gente también de robar base, se transforma en un pelotero muy completo, ¿no? Cuando tú ves a Ketel Marte ahora ubicado en ese nivel de escogiendo los primeros 40 picks, ¿cómo lo visualizas tú este año? ¿Crees que puede repetir o puede ser que hay una regresión ahí? No, obviamente cuando los jugadores tienen su temporada de pico, como diríamos, o su temporada con mejores números, se hace más complicado, ¿no? Pues que repita, la liga usualmente va a adaptarse, van a salir los scouting de lo que hizo Ketel Marte el año pasado y va a ser más difícil que esto se dé, ¿no? Sin embargo, como siempre, Ketel Marte en la ronda correcta, en el pick correcto, a mí me parece que es tremenda escogencia. Particularmente yo pongo por encima a Ozzy Alvis, Gleyber Torres, que Gleyber Torres va a ser elegible en segundo y en shortstop esta temporada, por todo lo que jugó en ambas posiciones el año pasado con los Yankees. Y Altuve, para mí Ketel Marte es la cuarta escogencia eh, en la segunda base, muy cerca de Keston Hiura.
el novato o el que viene a su segunda temporada de Milwaukee, ¿no? Los pongo muy, muy parejos ahí. Bueno, aquí es interesante porque ahí te encuentras con peloteros que no están en ese nivel, como lo que estás comentando de Jura, Ozzy Alvis, Ketel Marte. A mí me llama la atención cuando tú revisas, hay una estadística sabermétrica que podría llamarse BABIP. Para los que no saben lo que es un BABIP, es las veces que tú das contacto a la bola, cuántas veces cae de hit. Ellos le quitan todo lo que tiene que ver boletos, ponches, ¿ok? Y cuando revisamos eso, eso tiene un histórico de los peloteros siempre suelen mantener un histórico que es como el averaje, ¿ok? Cuando tú bateas 300, eso se puede mantener, pero el BABIP puede subir o bajar. Cuando sube mucho por encima del el histórico, el promedio, suele decirse que eso va a tender a bajar a su normalidad. Entonces, cuando vemos un BABIP de Ketel Marte de 342, lo que puedes interpretar es que está un poquito inflado ese BABIP y que él no, para volver a llegar a ese BABIP le va a costar y lo más seguro es que baje por debajo de 300 o alrededor de 300 y eso va a involucrar a que sus números no sean los mismos. Y cuando ves a Giura, batea un BABIP de 400 de averaje, o sea, prácticamente todo lo que conectaba, 4 veces de las 10 veces que conectaba eran de hit. Entonces, eso eso es importante detallarlo, porque cuando tú te das cuenta de que esos números que dejó vienen acompañados de un BABIP como este, hay que tener mucho cuidado, porque puedes estar pagando pensando que te van a volver a dejar esos números y esos detalles sabermétricos que no siempre te van a decir lo que va a pasar, pero sí te pueden dar luces de las cosas que te pueden ocurrir a la hora de elegir un pick, sobre todo alto, esperando que te dé un resultado, ¿no? Entonces, esos son los dos paditos que me llaman la atención. Lo demás, creo que hay diferentes, en diferentes tiers que vamos a estar comentando, pero sobre todo esos dos porque están altos, ¿ok? Son picks altos y hay que saber pagarlos, ¿ok? No sobrepagar. Cuando tú sobrepagas un pick como este, sueles pagarlo caro al final del draft porque estás apostando en alguien que le va a costar volver a dejar esos números, ¿no? Sí, claro, ahí por lo menos, o sea, lo que tú mencionas en referencia al BABIP es correcto. Eh, es comúnmente o coloquialmente conocido y fue el primer acercamiento o la primera interpretación que se le dio al BABIP, formaba parte de la suerte que tenías de darle por donde no estaba colocada la defensa. Sin embargo, a mí, y porque digo que los números de Ketel Marte fueron legítimos, fueron más allá de la suerte de no pegarle por donde estaban los fildeadores, es algo que tienes que, al final la sabermetría tienes que analizarla en conjunto. Y sí, estoy de acuerdo que Ketel Marte tuvo un BABIP más elevado o por arriba del promedio de la liga, sin duda alguna, 3.42, pero sin embargo eso también se evidencia en que Ketel Marte empezó a pegar la pelota más duro. El contacto que empezó a hacer fue mucho más sólido. Entonces, Ketel Marte venía de la temporada del 2018 pegándole 36% a la pelota con contundencia. Para este último año, 2019, subió 42%. Solamente un 15% de las pelotas a las que le dio con lo que es reconocido como contacto suave. Así que ese tipo de cosas equiparan una cosa con la otra, ¿no? Sí es cierto, hay un par de cosas que también hay que tomar en cuenta. Ketel Marte cambió, eh, digamos que su forma o su estilo de batear y la composición de las pelotas a las que le pegó, esta vez le pegó menos al piso, fueron pelotas más, bien sea en línea o en fly, y eso lo llevó a que la pelota, a elevar ese promedio, ¿no? Obviamente, mientras más le pegas a la bola contra el piso, pues obviamente la pelota tienes más probabilidad de que seas out si estás jugando con una buena defensa. Y por eso es que sí me decanto, todavía yo le creo a Ketel Marte. Sin duda alguna creo que la sabermetría no te explica o no te sirve para predecir lo que va a pasar, pero sí te explica claramente qué fue lo que pasó. Y el tema de Ketel Marte el año pasado siento que fue, y pienso que fue más allá de suerte, fue un cúmulo de cosas, fue pegarle menos a la pelota contra el piso,
puede darle mayor contacto, le está conectando la pelota mucho más duro y eso evita de cierta manera que sea out, por lo tanto va a subir el BABIP y obviamente va a subir honrones, donde también tuvo su pico, ¿no? Exactamente. Bueno, un punto a favor de Ketel Marte aquí, el contacto que tiene, el porcentaje de veces que le da contacto a la bola es el 84%, casi 85%. Eso quiere decir que hace mucho contacto. Es importante resaltar esto porque mientras más contacto le des a la bola, mayor chance tienes de envasarte, mayor chance tienes de dar números. Hay peloteros que ese porcentaje lo tienen alrededor del 68-70%, quiere decir que no siempre le dan a la bola y mientras menos le des a la bola, menos oportunidad tienes de envasarte, ¿no? Claramente, te vas a ponchar más. Entonces, bueno, después entramos en esta posición en gente como Merrifield, como Jonathan Villar, como también le aparece a Max Muncy, Mike Moustakas, DJ LeMahieu, McNeil y Eduardo Escobar. Creo que cuando ya pasas ese segundo tier, entras todavía en algo que puedes decir que tienes un segunda base de calidad, que a lo mejor vas a tener que buscarlo un poco antes para asegurarte que vas a tener uno de estos, pero te va a garantizar en esta posición que te van a estar apoyando en la parte ofensiva. Cuando yo te pregunto este tier, ¿cuál para ti sería el más confiable? ¿Me lo puedes repetir otra vez? Tengo Merrifield, LeMahieu, Le, Mustacas. Mustacas, Muncy, McNeil, Escobar y Villar. Ok. Eh, Aquí es un tema básicamente de los equipos donde juegan, ¿no? Ujú. A mí me parece que el peor eh, downgrade o la pérdida mayor se da en Jonathan Villar con el cambio a Miami. Miami es una ofensiva que no va a apoyar mucho a Jonathan Villar. Probablemente también el estadio no le ayude mucho a poner números de jonrones. Sí es posible que lo veamos robando bases sin ningún tipo de problema, pero yo con Villar no iría, salvo que me quede, sea la última opción que me quede de esos que me menciona. Y precisamente por el caso contrario al de Jonathan Villar, iría con DJ LeMahieu. El estar ubicado eh, en, en el line-up, en un line-up tan potente como el de los Yankees, por delante probablemente de Stanton, George y compañía, por delante de Gleyber Torres también, va a ser, o sea, para mí es un contendor y un aspirante claro a ser líder anotadas de las grandes ligas, ¿no? Así que yo iría de ese tier, yo iría con LeMahieu. ¿Sabes qué? LeMahieu, me acuerdo del año pasado, que era un pelotero que llevan a Yankees y muy poca gente creía que podía dejar números fuera del Coors Field. Y me llamó mucho la atención que ni siquiera estaban considerándolo como titular en el juego. El Opening Day no fue titular en ese juego, me acuerdo. Y de verdad que era una apuesta. Los Yankees se atrevieron a confiar en su contacto y en su habilidad para batear y no se equivocaron. Creo que es un pelotero que con esa capacidad de hacer contacto da mucho chance de que deje muchos números porque en el Yankee Stadium se batea bien y de paso creo que demostró que podía ser parte de ese equipo de tanta presión y prácticamente se los echó al hombro al final durante toda la campaña y el último juego me acuerdo que empató el juego, o sea, se le notaba que se estaba cargando ese equipo al hombro, ¿no? O sea, de verdad que creo que es el pelotero que a lo mejor ahorita vuelve a dejar otros números parecidos y puede volver, ya puede encaminarse a estar un poco más arriba en los drafts. A lo mejor lo único que no le ayuda a subir un poco más es que no es un corredor rápido, que deja bases robadas, pero ya transformándose en un bateador que también te puede ayudar con jonrones, ya se vuelve un poco más apetecible, ¿no? Otro pelotero que a mí me llama la atención en este caso es Wood Merrifield. De verdad que es un pelotero muy consistente, que apoya mucho a esos fantasy donde tú necesitas a alguien que te vaya sumando en varias categorías a la misma vez. Por lo menos tú puedes confiar en él que la verdad te va a ayudar a bater alrededor de 300, te va a ayudar a robar algunas bases y
Es un típico bateador que va a sumar en triples, va a darte una cantidad de jonrones, alrededor de 15 jonrones, y siempre va a estar anotando, envasándose y apoyando, sumando en categorías, en todas las categorías que tú estás jugando. Entonces, este es un típico pelotero que no te va a dejar mal, y si tú llegas a apostar un poco más caro, va a pagarte por lo menos algo que te va a garantizar algo, ¿no? Ese para mí es un pelotero que no es fácil de conseguir y hay que valorarlo por lo que es. Y Jeff McNeil y Eduardo Escobar son dos apuestas que pueden recibir dividendos porque vienen de una temporada sólida, pero como habíamos dicho en la tercera base, son dos peloteros que tienes que controlar en el momento donde lo vayas a agarrar, no irte tan adelante porque son peloteros que pueden tener una regresión y esa regresión puede afectarte a la hora de elegir a otros peloteros porque son peloteros que tienen menos riesgo de caer en eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí estábamos hablando, bueno, también lo que habíamos comentado, Mustacas, Villar, me parece que es un pelotero exclusivamente para conseguir bases robadas. Si necesitas bases robadas, bueno, puedes ir a buscarlo. En caso de no necesitarlo con tanta necesidad, preferible a otros jugadores de ese tier, ¿ok? Entonces, bueno, entramos en otro tier que es un poco más abajo, donde ya Sí, comienzas a ver. antes de pasar a ese tier, decirle a la gente que al día de hoy, que estamos grabando esto, pues DJ LeMahieu es positivo por coronavirus. Al parecer es asintomático, pareciera que no va a tener problemas para llegar al Opening Day y ser el titular de la segunda base, pero es algo que está en veremos, ¿no? Eh, Exactamente. está asintomático, no tiene problemas, no tiene problemas, ningún tipo de problema de salud, está haciendo su tratamiento y bueno, esperar que salgan los dos negativos que establece el protocolo y regresar al campo de entrenamiento o al minicamp de los Yankees, pero al día de hoy no, no se sabe si va a estar en el Opening Day, pero y eso puede ser bueno, ¿no? Para el fantasy, en el sentido de que mucha gente le va a tener miedo, va a ver de cierta manera, puedes comprarlo en descuento y al final te puede salir bastante bien, ¿no? Así es. Bueno, después entramos en un tier interesante porque es el típico tier que tú dices, no, yo voy a ir a buscar otras posiciones y cuando te vas a ir a la segunda base te das cuenta que todos esos peloteros que habíamos hablado ya no están. Entonces te encuentras a un Gavin Lux, a un Cabambillo, Dani Santana, Tommy Edman, Rugner Odor, César Hernández, Colten Wong, Kevin Newman, Howie Kendrick y Steve Kingery. Creo que está ahí, posiblemente pudiera decir que son peloteros que van a jugar todos los días, ¿ok? Bueno, por lo menos no todos los días a lo mejor, pero van a garantizarte un 80% de juegos a la semana. Es importante que cuando ya llegas a este momento, trates de ubicar a lo que tú necesitas en el equipo en ese momento. Si tú estás buscando un pelotero con rapidez, si estás buscando un pelotero con fuerza, si estás buscando un pelotero que no se ponche tanto o que trate de darle averaje a tu equipo. Entonces, cuando tú entras acá, Juan, si tú dices, bueno, yo tengo una carta bajo la manga, en caso de que yo no llegue a tener ningún segunda base hasta este momento y me toca agarrar este tier, ¿cuál crees tú que debería ser una escogencia sólida en este momento? Mira, para yo estar ubicado en esa posición es porque ya tengo mi equipo de cierta manera balanceado y tengo a mi equipo medianamente armado. Por lo tanto, dependiendo de dónde sienta que está la debilidad de mi equipo para compensar, pues tendría que ir con diferentes jugadores, ¿no? Eh, a mí un pelotero que me gusta mucho, creo que va a tener una excelente campaña. Pasa mucho por debajo de la mesa. Y es Luis Arraez. Para mí, Luis Arraez en Minnesota puede hacer muy buen trabajo. Es un pelotero que hace mucho contacto, no se poncha, siempre está en base. Es un pelotero que puede hacer el trabajo en esas rondas tardías del draft, ¿no? Una vez ya han pasado todos los segunda bases que hemos nombrado anteriormente. Y
hay otro pelotero que me llama la atención de ese tier que tú comentas, y es Colton Wong. Colton Wong en San Luis es un pelotero de rachas. Si inicia con la racha positiva, puede dejar muy buenos números. Usualmente arranca bien. Así que para mí, esos serían los dos peloteros a tomar en cuenta de ese tier. Después ya vienen novatos como Gavin Lutz, que hay que ver qué pueden hacer siendo novatos. Ryan McMahon es una promesa de Colorado, a muchos le llama la atención por jugar en Coors, pareciera tener las herramientas, pero por lo menos el año pasado no lo logró, nada más pudo batear 250, mismo caso de Garrett Hampson, que también tuvo tiempo de juego también en Colorado, turnándose con McMahon y no se dio. Pero de ese tier que tú mencionas, si tú me dices a mí, yo iría con Arraez, Wong, y si me pones la fichita de a quién le creo siendo novato es Gavin Lutz. Ok, bueno, en este caso, creo que esto es como un buscamina, ¿ok? Donde te puede aparecer la bomba y explotarte y que no aparezca la apuesta, que no te dé resultados y te puede parecer un premio soñado donde te transformes en uno de los peloteros clave de tu equipo. Y creo que ahí también es donde se definen los drafts, como lo habíamos comentado anteriormente. Aquí esto es un momento importante donde yo creo que, bueno, por lo menos tú cuando ves un rondador, tú tienes que estar consciente del problema que tiene él con el contacto, con el averaje, donde puede dejar muchos números, pero es peligroso porque te llenas de categorías donde te está perjudicando y a lo mejor te beneficia nada más en jonrones, cosa que es un pelotero que hace más daño de lo que favorece y empieza a jugar el playing time, que es el tiempo de juego. ¿Ok? Aquí son peloteros a lo mejor que no están garantizando el 100% de los juegos y ahí es donde tienen que entrar en la persona que está viendo este podcast y ver qué peloteros tienen garantizada la titularidad al menos, porque tú estás buscando un segundo base titular de tu equipo. ¿Ok? Entonces, cuando tú te das cuenta que el jugador no está siendo titular, por lo menos a mí me llama la atención un Tommy Edman, que cuando tú ves que el tercer base titular es Carpenter, a lo mejor los dos, al principio él no va a estar jugando la mayoría de los juegos, pero la calidad que tiene ese pelotero es para jugar a diario. El problema es que tú no tienes tiempo para esperar a que él lo haga si no necesitas que haya una persona que esté jugando. La única manera que tú te puedes llevar a una persona como Tommy Edman es que tú lo tengas en la banca de tu equipo y tú veas cómo va ese playing time de ese jugador. Cosa que yo les recomiendo que lo hagan, se lo lleven y se lo tengan en la banca, que puede ser un pelotero que le deje muchos dividendos tanto en averaje como en bases robadas, que son cosas que no son fáciles de conseguir. ¿Ok? En lo demás, creo que es lo que había conversado Juan, creo que son los peloteros más llamativos. El otro que yo pudiera incluir es Dani Santana, que es un pelotero muy versátil, que prácticamente es un utility, juega primera, segunda, tercera, short y field, o sea, prácticamente juega todas las posiciones. Y es un pelotero que si logra mantenerse jugando a diario, puede apoyarte tanto en bases robadas como en jonrones y puede dejarte un averaje decente. Entonces, creo que ahí va a estar la clave del fantasy de ustedes cuando ustedes detallen esos peloteros que no están jugando a diario, por lo menos un Asdrúbal Cabrera, un Starling Castro que se pueden estar turnando con un Howie Kendrick. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque no siempre los nombres van a garantizar los números. A lo mejor tú escuchas un Starling Castro, un Howie Kendrick y un Asdrúbal Cabrera y tú dices, no, yo me acuerdo, esos son los peloteros, pero cuando tú te sientas a ver los juegos y comienzas a ver, sentaron al pelotero hoy, mañana está jugando, pero el pasado lo vuelven a sentar. Ese no es el jugador de fantasy que tú necesitas. Necesitas que esté en el juego la mayor cantidad de veces para poder ayudarte en tu equipo y poder sumar números, Sí, ¿no? aquí es importante y es bueno que toques ese punto, es bueno que la gente sepa que una cosa es ser jugador de fantasy y otra cosa es ser jugador de béisbol, ¿no? Hay muchísimos jugadores que son superestrellas en el béisbol y que de repente en el fantasy no te sirven o que no te suman tanto como puede sumar otro.
Entonces, eso es bueno que también lo tengan en cuenta. O sea, por ejemplo, no hemos hablado de esa posición, pero en algún momento hablaremos. Cuando tú hablas del receptor, probablemente nosotros nos vienen a la mente cosas como Salvador Pérez, Jair Molina, que son peloteros y son superestrellas en la receptoría, pero resulta que cuando tú vas a un fantasy, probablemente un pelotero como Gary Sánchez pueda darte más frutos porque el tipo da más honrones y porque de repente va a dar más puntos que de repente un Jair Molina, que pareciera que en el béisbol a nivel de como pelotero completo, pues es mejor que Gary Sánchez. Gary Sánchez todos sabemos las falencias defensivas que ha mostrado, pero que en el fantasy es otra cosa. Entonces es bueno que la gente también esté consciente de ese tipo de cosas que pasan normalmente en un fantasy. Entonces, haciendo un resumen de esta posición, si a ti te preguntan, Juan, ¿yo debería ir a buscar un segunda base temprano o hay material para esperar más de lo normal y encargarte de buscar otras posiciones y dejar esa posición para una en parte del draft en la mitad o parte final? Pero es que define temprano. Temprano es cuando tú sabes que tienes un tigre alto, como tú puedes ir a buscar a los primeros cuatro o cinco peloteros que te pueden dejar un buenos números, que puedes darle prioridad a ellos sabiendo que lo que pasaba en primera base, que tú sabías que si no los ibas a buscar temprano, a lo mejor después no ibas a conseguir nada abajo y eso te puede perjudicar. Cosa de contraria que pasaba con tercera, que tercera había más material y podíamos darle prioridad a ir a buscar a alguien en posiciones como primera o otras posiciones, porque ahí sí había más amplitud de jugadores. Mira, en segunda base, yo pagaría el pick correcto. Yo no me desbocaría buscando peloteros como Gleyber Torres o José Altuve. Tampoco me desbocaría buscando Whit Merrifield o Keston Hiura. Eh, Creo que la única manera que yo pagaría lo justo, que sería más o menos una cuarta ronda, sería por Ketel Marte. Para mí es legítimo lo que hizo el año pasado. Es un pelotero que te va a sumar en todas las categorías, mueve las piernas, perfecto el promedio o muy buen promedio, tiene poder ocasional, un pelotero que suma en las cinco categorías, cosas que no puedes decir de Altuve, que vimos que el año pasado pues tuvo una merma en las bases robadas. Gleyber Torres tampoco es un pelotero que robe muchas bases. Por lo tanto, de los primeros cuatro que hemos nombrado, Gleyber, Altuve, Ketel Marte y Ozzy Albies, eh, me iría con Ketel Marte. Evitaría totalmente a Jonathan Villar. No dejaría, respondiendo a tu pregunta, no dejaría que la segunda base sea lo último o no o dejar pasar muchas rondas. Si yo no logro tener a Ketel Marte, iría con DJ LeMahieu ya en una ronda 6, probablemente iría con él. Y serían mis dos candidatos, pero no, sin duda alguna, si veo que durante el draft pues están sobrepagando a algunos jugadores y todavía quedan disponibles Marte o Lemagio, probablemente yo termine pagando un poco más para evitar jugadores de repente como Villar. Ok, perfecto. Sí, ese era el análisis. Y también ahí entraba en esta parte de lo que también estamos conversando, que ya analizamos todas las opciones y el problema es que aquí es una posición donde alternan, ya cuando llegas a un tier comienzan a alternarlos con otros jugadores y no comienzas a garantizarte el tiempo de juego. Y es peligroso porque ya ahí empiezas a tener dependencia de lo que tienes en la banca, que tengas a dos jugadores prácticamente jugando la misma posición, porque si no vas a comenzar a tener jugadores que no te juegan todos los días. Entonces, bueno, Sí, fíjate algo que, sí, una cosa que sí quiero agregar ahí que es la manera como yo veo esto, ¿no? Cuando tú vas al ranking de la segunda base, tú te consigues que Jonathan Villar está rankeado aproximadamente como el puesto 52. Yo no pagaría ese puesto por Villar. Yo no pago un top 50 por un pelotero que yo considero que va a ser solamente, o te va a aportar en una sola categoría que van a ser las bases robadas, porque dudo mucho realmente que los honrones estén ahí y estén en Miami.
Tampoco van a estar las empujadas. Miami no está visto actualmente como un line-up poderoso que vaya a conseguir mucha gente en base. Así que yo ese puesto por Jonathan Villar no lo pago. Yo considero que Jonathan Villar va a ser un pelotero con menos honrones. Obviamente estamos hablando de proyecciones de 60 juegos. Así que si el Ujú. año pasado dio, ¿cuántos dio? 24 creo que dio. Déjame Sí. buscarlo. El año pasado dio 24, probablemente pudiéramos estar hablando que esa proyección da para 7 o 8 jonrones en 60 juegos. Yo creo que Jonathan Villar no va a llegar a eso. Ok. Bueno, entramos en materia ahora del shortstop, que es una categoría, es una posición totalmente diferente de lo que veníamos hablando en segunda. Una posición donde eh, prácticamente no tener a ningún pelotero de ofensiva renombrada o pocos que empezaron a aparecer, se transforma en una posición donde está minado de peloteros que ayudan ofensivamente a sus equipos, no solamente en averaje, en la velocidad, sino también en impulsadas y en jonrones, ¿no? Hay diferentes estilos, pero están ayudando bastante a nivel ofensivo. Juan, cuando tú llegas a esta posición, te encuentras con mucho talento, ¿ok? Te encuentras con apuestas o peloteros jóvenes que fueron muy buenos el año pasado, peloteros que prácticamente ahorita vamos a hablar del primer tier, donde está Francisco Lindor, Trevor Story, Trea Turner, Fernando Tatís, Alex Bregman, Javier Baez, Gleyber Torres y Sanden Bogarts. Creo que aquí hay siempre, cuando tú llegas a un draft, aparecen estos nombres altísimos. Porque bueno, antes decían, lo que pasa es que no, no hay muchos, hay que aprovechar este talento, ¿no? Pero cuando tú llegas a y ves este listado, ¿qué sensación te da cuando ves esas opciones en la primera o segunda ronda? Cuando yo veo eso, lo único que puedo pensar es que no sé qué escoger de último, si el tercera base o el shortstop, porque hay demasiadas opciones. En el shortstop hay tantas o más opciones como hay en tercera. Más o menos es el mismo análisis que hicimos para la tercera base. Sí creo que hay un jugador que si se mantiene sano, eh, podría valer la pena ir a buscarlo en una primera ronda, que es Trey Turner. Trey Turner, el problema siempre ha sido el tema de las lesiones, ¿no? O sea, esa agresividad con la que juega el año pasado, pues se fracturó, tuvo una lesión en la mano, o no me acuerdo si fue una fractura de un pulgar o fue la muñeca que lo dejó fuera un rato. Sí, una muñeca, creo. Pero es un pelotero que cuando está sano puede hacer todo. Puede hacer más de 300 o 290, que es muy bueno. Es un poder ocasional que en una temporada normal te puede dar 20 jonrones sin ningún problema. Y, y el año pasado recuerdo que antes de lesionarse proyectaba para robar más de 70, 80 bases, algo así. Ujú. Eh, y para dejar claro eso, un pelotero que te roba esa cantidad de bases, sí se mantiene sano, si no te hace falta más nada para ganar esa categoría, por ejemplo. O sea, cuando tú juegas una liga de fantasy de 12 equipos, usualmente tú terminas ganando la categoría de bases robadas con 120, más o menos, pueden ser. Y si esas 120, 70 tienen de un solo jugador, pues los otros 8 no tampoco es que tengas que buscar mucho, ¿no? Para llegar a ese target de la 120. Por lo tanto, creo que Turner sería el único por el que yo iría temprano. Me parece que Lindor es un excelente jugador de fantasy, eh, pero no pago la primera ronda que está. Sé que está en el puesto 8 si mal no recuerdo, drafté en el ranking. Y puedo entenderlo, batió 284 el año pasado y, y sacó 32, son buenos, pero yo creo que Turner 100% sano está por arriba de él para Fantasy, ojo, siempre digo esto Ujú. para Fantasy. Lindor siempre dámelo en mi equipo de béisbol, pero en el de Fantasy prefiero a Turner. Aquí es importante dejar claro que cuando tú haces un draft, para los que a lo mejor no lo han jugado, estos peloteros están mezclados con diferentes peloteros de otras posiciones. Entonces,
tomar una decisión en un pick 8 de llevarte al indoor, prácticamente está compitiendo, puedes tener opciones como un Freddie Freeman, como un Nolan Arenado, como un pitcher como DeGrom, diferentes peloteros que pueden ser muy llamativos, y ahí es donde se complica la decisión. Por eso es que a lo mejor Lindor en una posición como esa cuesta decidirse por él, y creo que es reforzando esa parte de lo que estabas comentando. Otro pelotero que hay que tener mucho cuidado, que está súper alto y que yo me acuerdo cuando él apareció en las grandes ligas, yo por Ujú. casualidad en la vida me lo llevé y no podía creer lo que estaba pasando, fue Trevor Story, porque apareció dando jonrones como si fuera un pelotero ya de años, pero volvió otra vez este año, el año pasado, y dejó unos números increíbles, ¿no? Cosa que lo puso en la palestra y está prácticamente en el top 10 de los jugadores, pero hay una cosa que yo quiero resaltar aquí. Él, él tiene un contacto, un porcentaje de contacto del 70%, o sea, se sigue ponchando bastante. No es un pelotero que hace mucho contacto y tuvo un BABIP inflado de 360. Ya lo habíamos comentado que es lo que significa el BABIP. Entonces, cuando esas dos cosas están cruzadas, hay que tener cuidado porque ese va a bajar en algún momento y él no va a subir el contacto. Entonces ya va a dejar de caer la bola y el averaje que tenía anteriormente, 294, puede volver a la normalidad a transformarse en un bateador de 260. Entonces, es un pelotero muy caro ahorita para decir lo va a volver a hacer. Si deciden, perfecto, pero yo lo veo riesgoso. Igual que el otro Sí, pelotero que por ejemplo, hablando de eso, si yo te digo a ti Story o Baez, ninguno de los dos, no me gustan esas apuestas tan altas. O sea, claro, no me pero la. Baez es puesto 32 y Es Story es que puesto 10. Estamos hablando de casi dos rondas y media más. Para elegir Story puedes ir a buscar a Baez, por ejemplo. sí, Baez es totalmente. Story sin las bases robadas, por ejemplo. Exacto. A mí me parece que Baez es un jugador que, que, que es comercialmente es muy bueno, se ve la chispa, pero a nivel de fantasy hay que tener cuidado con él porque suelen sobrepagarlo por tenerlo y cuando tú lo tienes en un equipo es un pelotero que se poncha bastante, que es un pelotero que cuando tú lo tienes en un equipo necesitas que bate averaje y depende también de la suerte. Tuvo un BABIP de 345 y terminó bateando 281, o sea, es un pelotero que tienen que saber pagarlo. O sea, si tú me lo dejas barato, a lo mejor lo considero, pero no sobrepagaría para tenerlo, que es lo que yo creo que pasa muchas veces con este estilo de pelotero. Eh, Otro caso que a mí me llama la atención es Alex Bregman, porque es un pelotero que totalmente completo, ¿ok? Completo cuando te digo que lo que falta es que robe base, pero tiene fuerza, tiene abraje, agarra boletos como un degenerado, porque que tú agarres 119 boletos en una temporada, prácticamente se está garantizando a pelear el punto semana tras semana, si vas head to head o hasta en el tope de esa categoría. Y creo que eso es un pelotero que si tú estás pensando en llevarte a alguien estable en una posición de un pick en la primera ronda lejana, que estás ubicado en el draft de 10 a 16, si estás jugando 16 o de 10 a 12, no es mala opción. A mí me parece que es un pelotero que va a dejar esos números, tiene muy buen contacto y me parece que a pesar de todo lo que pasó con Houston, es uno de los peloteros que menos depende de herramientas porque tiene muy buenos skills, ¿ok? Entonces, para mí, es una de las apuestas seguras que te puede dar esta posición, ¿ok? Me parece que, bueno, que también Fernando Tatís, para mí está demasiado caro, demostró media temporada lo que era, pero pagar ese precio a un pelotero que todavía prácticamente no ha jugado una temporada completa es una locura. Puede ser el año y puede dejar los números que puede dejar, pero es una apuesta arriesgada. Eso es lo que yo quiero decir.
y es peligroso hacerla en un momento de la carrera de Fernando Tatís, como ahorita, que puede ser que tenga un slump y no lo ha vivido, y eso le puede afectar tanto a él como a ti como en el fantasy, ¿no? Sí, mira, ahí en verdad con lo que es bueno que la gente también entienda que tú no quieres que una de tus primeros 5, 6, 7 escogencias te salga mal. Entonces tú no quieres que escoger a Fernando Tatís como tu tercera o cuarta ronda y que el tipo no rinda. O sea, esa es la verdad. Ujú. Eh, yo preferiría y en verdad creo que debería ser así. Uno a veces debe ir a buscar a los jugadores que de repente te generen más seguridad. Tatis probablemente esta temporada y la temporada que viene lleguen y dejen números de MVP, si quieren, tienen los skills necesarios para hacerlo, pero hay una adaptación que hace la liga y los lanzadores hacen adaptaciones contra estos bateadores de primer y segundo año, ¿no? Ujú. Eh, de alguna manera, si tú te pones a ver, los peloteros usualmente en su segundo año tienen un bajón sumamente notable. Básicamente es porque se hace todo el scouting y de repente si antes te lanzaban muchos sliders en la esquina de afuera, te la van a lanzar en la esquina de adentro a ver cómo te comportas y van a buscar la manera de que siempre, de que te vayas adaptando, ¿no? El béisbol es un deporte de ir adaptándote, tanto lanzadores como bateadores, y tú no quieres que Tatis lo escojas, no sé en qué puesto está, déjame ver, está puesto 18, imagínate, estamos hablando de principio de una tercera ronda. Tú no quieres que un bateador de tercera ronda te salga mal, no Ujú. quieres estar cargando con eso. Sí, totalmente. Entonces, uno de los peloteros que también llamó mucho la atención el año pasado, Juan, es Sander Bogaerts. ¿Tú sobrepagarías por él? Es un tipo sumamente estable. No sé, no entiendo bien el término sobrepagar, pero te puedo decir que yo prefiero ir con Bogart antes que con Tatis, por ejemplo. Y O sea, Tatis es puesto 18 y exacto, Bogart es 31. exacto. Cuando tú ves a lo mejor que se fueron estos primeros shortstop y tú dices, está Bogart disponible, me va a dar la vuelta, a lo mejor no llega, a lo mejor tomas esa decisión anticipada de asegurar a Sander Bogarts, o lo ves si es, en verdad, si lo ves que está por debajo de su momento donde lo agarran normalmente. No, yo sí estoy dispuesto a pagar un par de picks antes de lo que le está puesto. O sea, porque para mí Sander Bogart es un pelotero que te va a bater más de 300, va a sacar más de 30. A pesar de que mucha gente habla de que Mookie Betts se fue y que el line de Boston está fuertemente deteriorado, el line de Boston sigue siendo bastante fuerte. Tiene Dever, J.A. Martínez, Sander Bogart, Ujú. Benintendi, llega Alex Verdugo. El equipo de Boston me parece que hay mucha gente que no lo está considerando por el hecho de que se fue Mookie Betts, que obviamente es una baja súper sensible y es súper fuerte, pero el equipo de Boston tenía tan buena ofensiva, incluyendo a Mookie Betts, que todavía quedan bateadores como J.D. Martínez, que puedes poner números de MVP fácilmente como bateador designado. Van a depender mucho de que Benintendi logre finalmente envasarse y estar en la parte alta de ese line-up y hacer daños en la parte alta. Y hay peloteros en la zona media de ese line-up como Bogarts y Devers que van a hacer daño sin duda alguna. Ese line-up no está tan deteriorado como hay muchas personas que a veces lo pintan. Así que para mí Bogarts es un tipo que va a batear más de 300, dependiendo del puesto en el line-up en que lo pongan, obviamente. Y puede empujar tranquilamente 100 carreras otra vez haciendo la proyección de un año de 162 juegos. Así mismo es. Tú sabes que hay un pelotero que lo tuve también y me parece que me llamó mucho la atención porque da muchos resultados positivos cuando está en base, que es a Alberto Mondesi, porque tiene la capacidad de robar bases impresionante y de verdad que parece como que si fuera ese tipo de pelotero que siempre te está dando cosas que los demás no te dan, que es, o sea, en tu a veces que juegas con triple, él siempre te da el triple o la stolen base, te saca una bola, pero es un pelotero que tiene muy poco contacto. El 68% de función de stop para mí es Se algo muy poncha mucho. bajo, ¿ok? Y no se poncha mucho. Se poncha mucho y de verdad que es un pelotero que
no se ha visto afectados tanto por ese defecto. Ha tenido la suerte de cuando choca la bola, por lo menos se está manteniendo en base. Cosa que me preocupa pagar un poco alto por un pelotero como eso, porque si él se deja envasar, automáticamente las robadas van a disminuir. Y ahí es donde empiezas a tener problemas con una posición como esta, donde tienes tantas opciones para elegir en un draft. Entonces, ¿qué me pensaría yo? Si tú estás buscando a Alberto Mondesi para que robe base y bate 250, excelente. Ese te va a dar las bases robadas que tú vas a necesitar para competir esa posición. Pero si tú estás pensando que este puede llegar a batear 300 y puede ser un pelotero que a futuro puede convertirse en un Lindor, es difícil por esa característica que tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado. El otro pelotero que para mí el cambio de equipo le afectó mucho fue Manny Machado. Eh, Manny Machado es un pelotero que fue una superestrella o en su momento con Orioles está catalogado como una superestrella. Y ahora está en los Padres de San Diego, donde el ritmo yo siento que le bajó un poco la adrenalina, o siento que después de haber firmado un contrato tan alto, no se notaba ese jugador agresivo y los números lo demuestran, ¿no? Entonces, cuando yo veo esa situación, ahora que están un poco más abajo del draft, es una apuesta que puede salirte bien, pero puede volver a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado. Entonces, ¿qué puede pensar? Bueno, si lo peor que puede pasar es que vuelva a repetir los números del año pasado. Entonces, si no quieres arriesgarte o no te gustan esos números para una posición como esta, puedes pasar. Pero tienes un upside que puede ser que él se reencuentre con ese pelotero que fue en Orioles y vuelva a dejar los números y vuelva a subir al tier superior, ¿no? Entonces, es una apuesta que cada quien la va a asumir como quiera asumirla. Yo no sobrepagaría, no buscaría tan alto porque en verdad me parece que es una plaza complicada y no sé si de verdad pueda dejar los números que estaba dejando antes con los Orioles. Si yo te digo a ti Machado o Correa, Machado, me voy con Machado porque Correa es un pelotero que siento que todavía no ha conseguido la estabilidad en las grandes ligas. O sea, ha tenido años de años, pero todavía no siento que es ese pelotero que comercialmente te pinta, ¿ok? Ha tenido problemas de lesiones, no se le ha visto esa consistencia en números. Entonces, la base que me deja Machado, por lo menos me garantiza una cantidad de jonrones bateando 270, eso por lo menos yo me voy y digo, bueno, es lo que yo estaba buscando, pero Correa ni siquiera me garantiza el tiempo de juego, que es lo que más me preocupa en estos casos, porque cuando tú te lesionas tan frecuentemente, tú dices, de verdad voy a apostar por él, o sea, es complicado, ¿me entiendes? no, claro, yo estoy de acuerdo, pero sí te digo algo. Machado ha hecho en San Diego lo que los críticos de su cambio decían que iba a hacer fuera de Camden Yard. Mm, No ha entiendo. sido, no fue, o estos números de Machado no han sido algo que nadie haya pensado. O sea, la gente pensó en esto. Hubo algunos que acertaron, tomando en cuenta todo lo que le había bateado en Camden Yards, en el estadio de los Orioles, e ir a San Diego, a un estadio, primero fuera de Camden Yards, segundo un estadio tan complicado como el estadio de San Diego, donde es difícil que los bateadores de poder, tú te pones a ver bateadores de poder en San Diego es complicado. Sí. No se da mucho. Will Myers salió de Tampa, fue a San Diego, no pudo. Eric Hosmer también salió de Kansas City, fue a San Diego, no ha dejado tampoco los mejores números. El caso de Manny Machado. Es complicado, la verdad, lo que pasa con Machado. Y sí, el tema de Correa, totalmente de acuerdo contigo. Correa tiene un tema más allá de las habilidades y del bateo y de lo que puede poner
en juego es el tema de las lesiones, ¿no? O sea, se ha quedado, o sea, lesionado fuertemente, creo que tiene 4 campañas, una sola ha logrado jugar más de 100 juegos, o más de 109 juegos, si mal no recuerdo. Eh, el tema de Correa también es difícil de proyectar, pero a mi Correa me recuerda muchísimo a Nelson Cruz en su etapa en Texas. Nelson Cruz estuvo unos 2 o 3 años sufriendo de la rodilla, con problemas en el tendón de la corva, en la parte posterior de la rodilla, y Nelson Cruz usualmente siempre se lesionaba. Y las personas que lo drafteaban, pues decían lo mismo, ¿sabes? O sea, yo prefiero tener 80 juegos, 90 juegos, con esa cantidad de jonrones, sé lo que estoy pagando. Y hubo gente que siguió insistiendo, hubo gente que siguió sobrepagando y llegó un momento en el que Nelson Cruz pues no se lesionó más, o se lesionó muy poco, y ahí es donde pagó los dividendos. Yo creo que eventualmente Correa va a tener una temporada así, creo que una temporada de 60 juegos. Eh, el tema de las lesiones queda mucho más a un tema de lotería. Y realmente cuando tú me preguntas a mí, Correa o Machado, si yo asumo que los dos van a jugar la misma cantidad de juegos, yo prefiero ir con Correa y no con Machado. Ok. No, perfecto. Después entramos en una, bueno, primero hablar que Gleyber Torres, ya lo habíamos comentado en la segunda base, Gleyber Torres, un pelotero que llegó dejando números interesantes, con una fuerza que sobre el promedio totalmente en esta posición, cosa que es importante que la detallemos, y de verdad es un pelotero que posiblemente vuelva a repetir los números del año pasado a proporción de 60 juegos, pero siempre hay que tener mucho cuidado con esos peloteros después de un segundo año que le hagan algún tipo de ajuste y uno sobrepaga un poco, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado en estos casos, como Gleyber Torres y Bo Bichette, porque a mí Bo Bichette se me hace un poco más abajo, un tier diferente, pero es un pelotero que llegó dejando números y llamando la atención, ¿no? Cosa que venía con los pergaminos, o sea, en verdad es un pelotero que llegó y en solamente 196 turnos sacó 11 bolas, batió 311, pero hay que verlo jugando una temporada completa, hay que verlo siendo el selecto de todos los días ya del equipo y haciendo los ajustes que tenían. Entonces, son esos dos peloteros que te va a tocar pagar un poco más, eh, porque ahorita están inflados y hay que ver si vuelven a dejarlo y la apuesta sale maravilloso, pero normalmente estos tipos de picks suelen estar inflados y después caen un poco y ahí es donde hay que tener cuidado. El otro pelotero que a mí me parece que hay que tener mucho cuidado con Tim Anderson. Un Tim Anderson que batió 335 de averaje, roba muchas bases también, ayuda a robar bases, pero es un pelotero que no se había visto esa habilidad, o sea, no se le había visto no, primer año que deja esos números, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, él tiene va a ir de 399, o sea, prácticamente se encontró con una temporada donde se encontró prácticamente lo que chocaba era de hit. Entonces, no siempre va a pasar eso. Y ahorita está en un punto del draft que está bien catalogado. A lo mejor te lo vas a tener que buscar un poco antes de lo que habitualmente lo podías buscar. Y que sobrepagar o pagar esa ronda por Tim Anderson a mí me parece un poco arriesgada. O sea, preferiría buscar otras opciones, a lo mejor que no tengan ese upside como tuvo el año pasado, pero el riesgo sea un poco más bajo, ¿no? Entonces, cuando yo Sí, te el pregunto, caso el caso de Tim Anderson, para ahondar un poquito ahí, es más o menos lo que estábamos hablando, ¿no? Este Babip sí no se justifica. O sea, este Babip pasó de 289 a 399, según lo que yo estoy viendo acá, pero solamente le dio a la bola más fuerte o más contundente un 2%, que no es significativo realmente. claro, Eh, aparte de eso, no fue que levantó más la bola o que dio más línea, más bien todo lo contrario, puso la bola más en la tierra, pero mucho más rolling. El tema de Tim Anderson, mucho, mucho, mucho cuidado con ese perfil
de bateo que tuvo la temporada pasada, es muy difícil que vuelva a dejar los números que dejó. Aparte tampoco fue un pelotero que haya mejorado sustancialmente el tema de los ponches. O sea, no, yo no lo considero eh, tan real lo que pasó. O sea, el promedio de ponches bajó de 24 a 21, básicamente, prácticamente termina siendo lo mismo. El tema de Tim Anderson es un tema que yo sí creo que no va a repetir y no va a estar ni cerca. Tim Anderson no había bateado en las últimas dos temporadas, no había bateado más de 2.55 y terminó bateando 3.30, ¿no? O sea, no creo que eso pueda volver a pasar. Así es. Y bueno, ya después te consigues donde hay varias opciones que a lo mejor en su momento estuvieron más altos de lo que se encuentran ahorita. Y siguen siendo esos peloteros rendidores, o hay otros casos como un Jorge Polanco, que el año pasado dejó unos números interesantes, donde se encuentra un Corey Seager, que viene después de una lesión de Tommy John, donde agarra 489 turnos y batea lo mismo que viene bateando toda la vida. Si tú me preguntas a mí, ¿qué pelotero buscaría siendo objetivo, dejando el shortstop un poco más abajo? Para mí, yo te diría Corey Seager. ¿Por qué? Porque este es un pelotero que desde que empezó a jugar se ha encontrado en rondas mucho más altas de las que se encuentra ahorita. Pero tiene un problema que viene de lesión desde el año pasado, se recuperó de la Tommy John, empezó a jugar, y cuando te das cuenta, los números que dejó son los mismos números que venía dejando cuando estaba arriba en los años anteriores, cuando tú escogías a Corey Seager en una cuarta ronda. Entonces, creo que es un buen momento para llevárselo y asegurarte de que vas a tener un selector de esa calidad. Cosa que no es en ese momento el draft no lo vas a conseguir con otro tipo de peloteros que están por ahí con él. ¿Ok? Otro pelotero que viene dejando números fue el que les comentaba, que era Jorge Polanco, cosa de que apareció de la nada, un Ahmed Rosario, Elvis Andrus. Elvis Andrus es un caso de verdad de estudio, porque Elvis Andrus es un pelotero que muy pocos se han dado cuenta de los números que ha dejado durante su carrera, pero es un pelotero muy estable. Él no te va a dejar más. El upside de él no es el pico que tú te vas a imaginar un pelotero de 20 jonrones, un pelotero de 300 agrajes, pero él te va a garantizar al menos un 280, unas 20 bases robadas, unas 70 carreras impulsadas. Y eso, cuando tú lo ves en un fantasy, eso es positivo, porque no es caro, pero te está dejando dividendo en varias categorías a la misma vez. Entonces, cuando yo veo ese tier de abajo, yo detecto esos dos personajes y digo, si yo no logro llevarme a lo mejor la parte de arriba a los peloteros que estamos hablando, yo detectaría esos dos y trataría de llevármelo. Si me pregunta, a lo mejor hasta un poco antes para no esperar que se lo lleve otro. Sí, sí, sin duda alguna, esos dos, lo que tú comentas de Andrews es clarísimo, ¿no? O sea, es súper estable, siempre va a ser entre 260 y 270 de veraje, unas 15 o 20 bases robadas, unos 5 entre unos 7 y 15 jonrones. Siempre va a estar ahí, haciendo esa parte del trabajo. Sin embargo, no, lo de Corey Seager, perdón, lo de Corey Seager es totalmente cierto. Una vez más, en una temporada de 60 juegos puede ser muy buena escogencia. Eh, es un jugador que en el inning por inning es top. El problema está siempre en la cantidad de innings que puede jugar debido a las lesiones. Y yo a esos dos le agrego un jugador más que, que hizo cambio de equipo, pero es un pelotero que ha mostrado mucha fuerza en sus últimas temporadas y es Didi Gregorius. Yo creo que Didi Gregorius puede hacer el trabajo. Estamos hablando que el año pasado en 82 juegos, es decir, la mitad de sus juegos, tomando en cuenta que los primeros juegos en los que regresó
pues jugaba un día sí y 2 días no para ir tomando ritmo poco a poco. Y dejó 16 honrones en 82 juegos, en 82 juegos, exacto. Eso en un estadio como el de Filadelfia, en un line como el de Filadelfia, es bastante positivo. Es un pelotero que prácticamente te va a salir gratis, no lo vas a escoger antes de la ronda 15 o 16, lo vas a terminar escogiendo en tus últimos picks. Y es una muy buena apuesta que tú puedes tener. Sin embargo, yo no lo tomaría para que fuera mi shortstop principal, lo tomaría para que fuera mi shortstop sustituto, o si estás jugando en la modalidad de tener middle infielders, que son jugadores en la mitad del campo, que ahí siempre aplican segunda base y shortstop, eh, pudiera cubrir ese espacio totalmente sin ningún problema, creo yo. Es que hay un pelotero que no conversamos y me gustaría conocer tu opinión sobre Marcus Semien. Ese es un pelotero que venía avisando anteriormente que podía tener una buena temporada, pero no la había concretado. Y el año pasado, cuando revisamos sus números, batió 285, sacó 33 pelotas y puso 92, o sea, prácticamente cargó con el equipo de Oakland. Y llama la atención que se encuentre en un tier medio, a lo mejor se pudiera darle dividendos al que se atreva y le salga, ¿no? Sí, el tema de Siemens viene, o sea, está todavía en un tier bajo porque el año pasado fue su primera temporada, dejando esa cantidad de números, pero sí te voy a decir algo, que le juega mucho a su favor. Marcus Siemens el año pasado el BABIP fue 2.95, ni siquiera fue tan alto como para decir que fue que tuvo suerte o fue que hizo algo malo. Marcus Siemens legítimamente empezó a darle más duro a la bola, de 32.5 pasó a 41.7, es decir, casi 10 puntos más. eh, Empezó a conectar menos líneas y más rollings, pero manteniendo el mismo porcentaje de flies. Si Marcus Simeon logra reducir ese porcentaje de pelotas que pone en juego en el piso con el ground ball, que tiene 41%, este, ese David pensaría yo que va a subir y va a dejar mejores números aún de los que ya tiene, por lo menos en términos de averaje. Eh, el tema de Simeon también juega en el Coliseo de Oakland, estadio complicado. Él venía o tenía las skills para llegar a ese nivel, o por lo menos estaba proyectado de esa manera. Y, y bueno, el año pasado lo logró por primera vez. Pienso yo que está con un buen descuento. Yo no tendría problema en que Marcus Simeon fuera el shortstop de mi equipo si yo no logro meterme en la primera, en la segunda ronda con alguno de los top. Aquí estaba revisando y él en casa sacó 15, bateó 9-2, o sea que pudo dejar números en Oakland, que no es nada fácil. Prácticamente ahí lo que te puede ayudar es que en caso de que él repita este año, ya dejó números en Oakland, ¿no? De verdad que esta es una posición, resumiendo, que hay mucho material. Está un Paul de Jong también que no hemos conversado, un Derby Swanson, en caso de que ya un Amer Rosario, que ya ahí empiezas a ver opciones que juegan todos los días todavía, pero bueno, cada uno tiene un tema diferente, ¿no? O sea, por lo menos De Jong es una persona que batea 230, 240, te suele dar fuerza, cosa que no te lo da cualquier shortstop. Y ahí empiezas depende de donde tú necesites el apoyo en esta posición, ya en esta etapa del draft, el pick se tiene que dirigir hacia donde te haga falta balancear tu equipo. Entonces creo que hicimos un balance bastante correcto, analizando a cada uno de los peloteros. Y de verdad, bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Juan, por todos tus comentarios. Y estamos en el próximo podcast estaremos hablando de los outfield, una exclusivamente outfield. Vamos a estar compartiéndolos con ustedes. Y de verdad, bueno, muchas gracias por su atención.
Gracias a ti y nos vemos en el próximo análisis de la próxima posición. Hasta luego. Dale.